Sony Ericsson. De la gloria al fracaso. Fue la marca de celulares de mayor prestigio en su momento, superando a fabricantes como Apple, Samsung y Motorola. Sus diseños fueron los más novedosos y sofisticados. ¿Cómo olvidar sus icónicos diseños dotados con altavoces por allá de los inicios de los años 2000? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta novedosa marca desapareció de la nada de un día para otro? ¿A dónde quedó toda su infraestructura? ¿Por qué se descontinuaron sus magníficos modelos? Todo comenzaría de la siguiente manera. Año 2001, Londres, Reino Unido. El gigante de electrónica de consumo japonés, Sony, y la reconocida empresa de telecomunicaciones sueca Ericsson deciden crear una nueva empresa llamada Sony Ericsson Mobile Communications. Esta sería una de las más grandiosas y exitosas alianzas nunca antes vistas en el mundo de la telefonía. La ingeniería y tecnología de Sony, sumado a la red de telecomunicaciones de Ericsson, protagonizaron quien sería el mandamás absoluto durante la década de los 2000, poniendo a temblar a gigantes como Motorola y Nokia. Poco después, comienzan a salir al mercado los modelos Sony Ericsson. Con esta nueva marca, los teléfonos móviles sorprenden a otras compañías ya establecidas, logrando una alta participación en el mercado, gracias al lanzamiento de teléfonos innovadores que atrajeron la atención de los consumidores. Pero, de forma inexplicable, apenas 10 años después, Sony Ericsson desaparece como marca comercial. Pero, ¿por qué sucedió? Lo que pocos sabían es que llevaban algunos años tras varios fracasos y problemas no resueltos que le costaron su posición en el mercado. Como una marca que gozaba de una gran aceptación del público, perdió la reputación que había construido en tan poco tiempo, que pasó a ser uno de los favoritos del mundo, a ser olvidado, pasando de la gloria al fracaso en tan solo una década. Para poder explicar el problema a fondo, tendremos que regresar a los orígenes de Ericsson. Estocolmo, Suecia, año de 1876. Lars Magnus Ericsson y Carl Johan Andersson deciden fundar la LM Ericsson & Co., LMI, un taller especializado en reparación de equipos de telegrafía, que más adelante sería conocido como Ericsson. 2 años más tarde, fabricaron un nuevo teléfono que, aunque no tenía mucha innovación tecnológica, logró competir con el modelo presentado por Alexander Graham Bell. Para ese entonces, Bell Company era la principal competencia de LM Ericsson y luchaba por el dominio de la industria de las telecomunicaciones de la época. En el año 1880, Bell puso en funcionamiento la primera red telefónica de Estocolmo y un año más tarde, se funda en Suecia la Asociación Telefónica Nacional, Telegrafverket. En busca de un proveedor, esta asociación anunció un concurso en el que participaron varias empresas, ofreciendo sus equipos y servicios, resultando ganadora la LM Ericsson, porque sus equipos eran mejores y más baratos que los de la competencia. En menos de 5 años, de las 93 ciudades principales que había en Suecia, 64 contaban con estaciones, teléfonos y otros dispositivos pertenecientes a Ericsson. Poco tiempo después, la Telegrafverket comienza a producir sus propios dispositivos, por lo que las ventas de Ericsson se vinieron abajo rápidamente. Para frenar la caída estrepitosa de la compañía, Ericsson apuesta por la exportación de sus equipos a varios países como Australia, Finlandia, Dinamarca y Noruega, hasta que por petición del gobierno chino, instala una central telefónica completa en Shanghái. Más tarde, Ericsson abre una sucursal en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y es contratada para instalar el servicio telefónico en Ciudad de México. En 1893, la empresa dota de sus equipos y teléfonos a varias ciudades de Rusia, por lo que se decide abrir una fábrica en San Petersburgo. Su expansión hacia los mercados internacionales sirvió de impulso a la compañía y su imagen, que se fortaleció mundialmente con la excepción de los Estados Unidos, ya que el mercado de ese país era dominado por la Bell Company. En 1901, Lars Magnus Ericsson decide retirarse y en 1926 fallece a la edad de 80 años.
dejando una huella en la industria telefónica que ha perdurado hasta la fecha. Durante los años siguientes, la empresa continúa su camino exitoso, teniendo un impacto incluso en la Segunda Guerra Mundial, ya que era el fabricante de los teléfonos de campaña utilizados durante el conflicto. Mientras tanto, en el año 1946, nacía en Tokio una de las empresas tecnológicas más influyentes de la historia moderna. El nacimiento de Sony. Año 1946. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Masaru Iwuka y Akio Morita, dos excompañeros de armas, se unen para fundar Totsuko, una empresa que se dedicaba a la reparación de radios y fabricar adaptadores de onda corta, un mercado muy demandado para ese entonces. Durante los primeros años, Totsuko se dedicó a varios proyectos y se convirtió en el proveedor oficial de algunos dispositivos electrónicos para el gobierno japonés. Impulsados por la recuperación económica posguerra, la empresa lanza en 1950 su primera grabadora de casetes, un lanzamiento que resultó ser exitoso debido a la alta demanda que tenía el equipo en el mercado. En 1954, comienza a fabricar sus primeros transistores y para el año siguiente, pensando en su incursión en los Estados Unidos, deciden cambiar su nombre comercial a Sony, una marca que hasta la fecha es mundialmente reconocida. Durante los años siguientes, Sony se expandió por todo el mundo, ofreciendo toda una gama de equipos electrónicos como radios, televisores, cámaras, reproductores VHS y muchos más. A inicios de los 80s, Sony presentó el Walkman, un reproductor de casetes de tamaño compacto que permitía a las personas escuchar música mientras caminaban o hacían otras actividades. Años más tarde, con el cambio de formato de casetes a discos compactos, Sony lanzó el Discman, el primer reproductor de CDs en todo el mundo. Durante esos años, el éxito de la compañía era tan grande que comenzó a diversificarse, añadiendo consolas de videojuegos y teléfonos a su cartera de productos. Para ver esta historia de Sony Ericsson, a inicios del año 2000, Sony dominaba el 14% del consumo mundial de aparatos electrónicos, pero había un sector que aún no podía dominar: el mercado de los teléfonos celulares. Esta necesidad coincidió con las dificultades que la gigante telefónica Ericsson estaba atravesando, lo que sirvió de base para llevar a cabo una alianza estratégica que funcionaría para ambas empresas. De esta forma, en el año 2001, nació Sony Ericsson. Durante la década de los 90s, Ericsson era el líder de la telefonía y los servicios de comunicaciones, representando el 40% del mercado mundial. La empresa aportó en gran medida al desarrollo e implementación de la tecnología GSM, las redes 3G y a la transmisión de datos por Bluetooth, en colaboración con Nokia, Toshiba e IBM. Sin embargo, su dominio del mercado comenzó a descender con la llegada de otras marcas como Motorola y Nokia, empresas que ofrecían equipos más baratos y llamativos para el público. Para empeorar las cosas, la única fuente de componentes electrónicos para los teléfonos móviles de Ericsson era la planta de Philips en Albuquerque. En marzo del 2000, un incendio de esta planta destruyó gran parte de la maquinaria y suministros de Ericsson, por lo que la empresa no pudo cumplir con los plazos de finalización de los pedidos, sumergiendo en una crisis financiera a la compañía. Para tratar de minimizar las pérdidas, Ericsson atravesó varias reestructuraciones que significaron el despido de más de la mitad de sus trabajadores y su asociación con Sony para fabricar teléfonos celulares bajo la marca comercial Sony Ericsson. La nueva empresa sería una joint venture, una asociación en la que ambas partes poseían la misma cantidad de participación que se llamaría Sony Ericsson Mobile Communications. Durante el primer año, la marca no había lanzado ningún teléfono en conjunto, ya que Ericsson tenía algunos productos ya programados, y no fue hasta el 2002 cuando Sony Ericsson hace su entrada oficial al mercado con el lanzamiento del T68, una variante del T68M de Ericsson, pero que incluía varias funciones multimedia adicionales. Debido a que ambas empresas tenían mucha experiencia en distintas áreas tecnológicas, la combinación de estos conocimientos hizo posible la creación de teléfonos celulares mucho mejores a los que producían individualmente.
Entre las primeras innovaciones se encuentran la rueda de navegación Jog Dial, la grabación digital, menús flexibles y muchas características multimedia nuevas en el mercado. A finales de 2002, Sony Ericsson lanzó varios modelos de teléfonos móviles con pantallas a color, pero el éxito de la marca llegó con el lanzamiento de los modelos T610, el primer teléfono con cámara integrada de la marca, y el T800, un PDA enfocado al sector ejecutivo. En el 2004, Sony Ericsson presentó su serie K, una serie de teléfonos enfocados en la fotografía y de bajo costo, que tuvo gran aceptación. Más adelante, en el 2005, sale al mercado la serie W, una serie icónica de la marca, que se identificaba con el símbolo del Walkman y que estaba diseñada para la reproducción de música de alta calidad. Ese mismo año, lanzaron el K750, un teléfono perteneciente a la serie de cámaras fotográficas que se convirtió en el equipo más vendido de la marca. Durante este periodo, del 2007 al 2022, tuvo su mayor éxito, conocidos sus modelos más representativos que impulsaron a la marca a ventas millonarias. Fueron los modelos W800i, W900, W900i, W850i, W580i, W600, entre muchos otros. Hasta el 2007, cada lanzamiento de Sony Ericsson resultaba un éxito, hasta que aparecieron los primeros problemas. La caída de Sony Ericsson. Aunque hasta el momento los teléfonos de Sony Ericsson tenían una gran aceptación, en el 2007 ocurrió un evento que transformó por completo el mercado de los dispositivos móviles. Esta fue la aparición del iPhone. La empresa de la manzanita llegó, subió el nivel de presentaciones esperado por los usuarios, y las marcas fabricantes de teléfonos celulares tenían que seguir el paso de esta nueva evolución en el mercado. Lamentablemente, Sony Ericsson había lanzado todas sus innovaciones casi al mismo tiempo, por lo que se quedó sin ideas nuevas, y cada nuevo lanzamiento terminaba siendo un fracaso. Su stock de teléfonos no se vendió, porque todos quedaron fascinados con el smartphone, sin teclado físico y la novedosa tecnología Touch. Al quedarse un stock de millones de teléfonos que no se vendieron, ocasionó que la empresa perdiera millones. Como era de esperarse, su participación en el mercado comenzó a disminuir en el 2009. Pasó de ser la tercera empresa del sector, cayó hasta el 8º lugar, y nuevamente recurrieron a la disminución de más del 50% de su plantilla. Para tratar de hacer frente al iPhone, Sony Ericsson lanzó al mercado la serie Xperia, que contaba con un sistema operativo Windows Mobile, ya con tecnología Touch, pero que no fue bien recibido por los usuarios. Rápidamente presentaron el Xperia X10 y lanzaron el primer Xperia con Android, pero a pesar de su llamativo diseño, las presentaciones del teléfono eran muy limitadas. Los Xperia eran conocidos por un bonito diseño, pero lentos y carentes de velocidad y funcionalidad en su sistema operativo, por lo que no pudo competir contra otros dispositivos Android, como Samsung y Motorola, que sí lograron consolidar rápidamente una funcionalidad ágil está enfocada en el desarrollo de redes, software y servicios en la nube, que facilitan la conectividad entre diferentes industrias y organizaciones, tanto públicas como privadas. Por su parte, luego de la adquisición de la parte que le correspondía a Ericsson, Sony decidió convertir a la empresa en una división de la compañía principal llamada Sony Mobile. En un intento por mantener su participación en el mercado, lanzaron varias versiones de la serie Xperia, pero sin lograr el éxito que esperaban, por lo que finalmente Sony Mobile fue fusionada con la división de música y video para reducir las pérdidas causadas por el fracaso de sus últimos lanzamientos. Esta historia nos acerca a la realidad que es para una empresa que alcanza el éxito, lo fácil y vulnerable que está de una crisis que muchas veces sus directivos no ven. Si esto le pasó a la famosa Sony Ericsson, ¿qué nos podría pasar a cualquier emprendedor que piense que está teniendo éxito con su negocio? Como siempre, la recomendación es estar a la vanguardia y no bajar la defensa ante las innovaciones que pueda hacer tu competencia.
Fue un gusto que me acompañaras al final de esta historia. Gracias por dejarnos tu comentario. Nos vemos en una próxima historia.